más a esta transmisión en las catacumbas y en el desierto de la mujer. Esta es una transmisión especial, hermanos y hermanas, debido a que el 8 de diciembre la Santa Madre Iglesia Católica se llena de júbilo al celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y bueno, yo he querido, ¿verdad?, hacer esta pequeña transmisión para hablarles un poco respecto a este dogma, ¿verdad?, de la Virgen Inmaculada, uno de los dogmas marianos. Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. La Santa Madre Iglesia Católica celebra a la Virgen Santísima el 8 de diciembre, uno de los dogmas más importantes que todo católico está obligado a creer. Son 4 dogmas marianos, hermanos: María, Madre de Dios; la virginidad perpetua, la cual celebramos el 8 de diciembre. Ave María Purísima. La Inmaculada Concepción de María, la cual celebramos el 8 de diciembre. Y la Asunción, cuando pues la Virgen fue asunta el cuerpo y alma al cielo, hermanos. El primer dogma, María, Madre de Dios, fue proclamado en el concilio de Éfeso, allá por el año 431 después de Cristo. Luego, la virginidad perpetua, la cual afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto. La Inmaculada Concepción, la cual pues fue declarado en 1854 por el Papa Pío IX. Sostiene que María fue concebida sin la mancha del pecado original desde el primer instante de su existencia, gracias a los méritos de Cristo. Y luego tenemos el cuarto dogma, definido en 1950 por el Papa Pío XII. Enseña que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrena, anticipando la resurrección final. Entonces, hermanos, el Santo Papa que ustedes ven ahí fue quien proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María, hermanos. El Papa Pío IX.
Pío IX, cuyo nombre de nacimiento es Giovanni Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, nació el 13 de mayo de 1792 y murió el 7 de febrero de 1878. Fue el romano pontífice número 255 de la Santa Madre Iglesia Católica y fue el último soberano de los estados pontificios. Su pontificado duró 31 años, 7 meses y 22 días, desde el 16 de junio de 1846 hasta su muerte, el 7 de febrero de 1878. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000 junto a Juan XXIII. Y su causa de canonización sigue abierta aún. El Papa Pío IX se destacó por varias encíclicas porque estuvo 31 años, ¿verdad?, en el Vaticano. Y entre estas constituciones apostólicas podemos ver Nei giorni nelle istituzioni ex alis nostri reversurus Dei filius Pastor Eternus, entre otros. También tiene cartas apostólicas, Tuas Liebenterner, Ecclesia Dei, muy conocida en toda la Santa Madre Iglesia, Costretti nelle Attuali, entre otras. Pero pues la Santa Madre Iglesia, ¿verdad?, celebra el dogma de la Inmaculada Concepción este día, 8 de diciembre. Entonces pues les hablaré un poco acerca de la bula Ineffabili Deus del Papa Pío IX, en la cual proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Y yo quisiera que ustedes presten atención en el lenguaje, ¿verdad?, del Papa Pío IX, en el cual se expresa muy a favor de mucho amor hacia la Madre de Dios, la Virgen Santísima. Y yo sé, ¿verdad?, que estoy hablando de la Inmaculada Concepción, hermanos, pero no podemos pasar desapercibido, ¿verdad?, los hechos presentes en el Vaticano, en el cual pues lamentablemente, ¿verdad?, el señor Víctor Manuel Fernández, prefecto para la doctrina de la fe, puesto por Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco, que murió hace algunos meses atrás.
Pues recientemente, ¿verdad? El Tucho Fernández dijo que no debemos, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? En documentos oficiales no se debe decir, ¿verdad?, que María Santísima es corredentora ni mediadora. En un principio dijo Tucho Fernández que no le dijéramos corredentora a la Madre de Dios. Después, porque como fue un gran escándalo a nivel mundial dentro de la institución jerárquica y en las estructuras vaticanas, pues corrigió Tucho Fernández y recientemente dijo que se le podía decir corredentora, pero que en los documentos oficiales no. Solamente ellos en el Vaticano se entienden, hermanos. Pero lo más impresionante de todo es que este documento, ¿verdad?, de Tucho Fernández fue aprobado por el señor León XIV. O sea, que el señor León XIV está de acuerdo en que no se le llame a nuestra Madre Santísima corredentora y mediadora de todas las gracias. León XIV no está de acuerdo con el quinto dogma mariano, el cual la Virgen Inmaculada ha pedido ya en Ámsterdam en una aparición mariana. Es una petición de la Virgen que se proclame el quinto dogma. Y el señor León XIV se niega, no quiere saber de quintos dogmas, como tampoco, ¿verdad?, el difunto Jorge Mario Bergoglio Sibori, más conocido como Francisco, ¿verdad?, que vivió en el Vaticano desde el 2013 hasta 2025. Y bueno, recordemos que Jorge Mario Bergoglio en su momento, ¿verdad?, cuando se le preguntó acerca de un posible, ¿verdad?, quinto dogma mariano, pues el señor Francisco Bergoglio dijo que no nos perdiéramos en esas tonteras. O sea, que Bergoglio a los dogmas marianos en ese momento, ¿verdad?, cuando estaba vivo, los catalogó como tonteras. Bueno, no sé, Bergoglio, ¿qué religión practicaba entonces? Porque nuestra Santa Madre Iglesia Católica ha proclamado 4 dogmas marianos, los cuales debemos creer. Y uno de ellos es la Inmaculada Concepción de María Santísima, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si el Papa Pío IX, ¿verdad?, no hubiera proclamado este dogma de la Inmaculada Concepción? No es mi intención hablar de Bergoglio, ni de León XIV, ni de Tucho Fernández. ¿Me entienden? Pero es importante que ustedes logren entenderlo, amadísimos hermanos. ¿Qué hubiera pasado si el Papa Pío IX no hubiera proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María? ¿Acaso sería una tontera para Bergoglio cuando estaba vivo? Como dijo, ¿verdad?, en el caso de la corredención de María Santísima. Se los dejo a su discernimiento. Si es que me está escuchando algún cura, ¿verdad?, o algún predicador. Ave María Purísima. Luego, el dogma, ¿me entienden?, que también fue proclamado en 1950
el de la Asunción de María Santísima, aunque no estamos hablando el día de hoy de la Asunción, ¿verdad? El cual fue proclamado por el Papa Pío XII, en el cual enseña que María Santísima fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Acaso también, si es que el santo Papa Pío XII no hubiera proclamado ese dogma en 1950 para el señor Bergoglio, difunto ya? ¿Acaso también el dogma de la Asunción sería una tontera? Como en su momento Bergoglio dijo que la corredención de María Santísima era una tontera. Esto es un tema muy delicado, muy serio. Los dogmas de María Santísima no son ninguna tontera, aunque a Tucho Fernández no le guste, ¿verdad?, decirle corredentora, ni mediadora, ni tampoco al señor León XIV. Quiere que se le diga, ¿verdad?, al menos en documentos oficiales. El señor León XIV no quiere que se le diga corredentora a la Madre de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hermanos. Por eso es que yo quiero que ustedes escuchen al Papa Pío IX cómo se expresa de María Santísima en esta bula Ineffabilis Deus, en la cual proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, para que ustedes vean la enorme diferencia entre un santo romano pontífice verdadero, mariano, como Pío IX, y el falso Papa Francisco. Anatema sea Bergoglio, porque trajo un falso evangelio Bergoglio. Y según San Pablo en la Biblia, aunque un ángel del cielo venga y les predique algo que no se les fue predicado por nosotros, dice San Pablo, sea anatema. Y Bergoglio, por el hecho de que nos trajo otro evangelio, San Pablo en la Biblia es quien afirma que Bergoglio es anatema. No soy yo, hermanos, no soy yo. Es San Pablo. En la Biblia, la palabra del Señor, hermanos. Ave María Purísima. Entonces, Ineffabilis Deus, definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. No se los voy a leer todo, ¿verdad?, porque es muy largo y no quiero extenderme mucho, ¿verdad? Pero escuchen ustedes el lenguaje del Papa Pío IX, hermanos. Les voy a ir leyendo pequeños fragmentos de esta Constitución Apostólica Ineffabilis Deus, ¿verdad? Y dice así el Papa Pío IX, hermanos: Dios inefable, cuyos caminos son misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotente y cuya sabiduría se extiende poderosamente de un extremo al otro del mundo y ordena todas las cosas en bondad, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina más triste de toda la raza humana, que resultaría del pecado de Adán, decretó por un plan oculto a los siglos contemplar la primera obra de su bondad mediante un misterio aún más profundo, mediante la encarnación del Verbo. Porque el hombre, impulsado contra el propósito de la divina misericordia a pecar por la astucia y malicia del diablo, ya no debía perecer. Más bien, la caída de la naturaleza en el primer Adán debía ser reparada con mayor éxito en el segundo. Dios, por lo tanto, desde el principio y antes de los siglos, eligió y ordenó para su Hijo una madre en la que se encarnaría
y de la que entonces en la bendita plenitud de los tiempos nacería, y por encima de todas las demás criaturas, la amó tanto que se deleitó solo en ella, con singularísima benevolencia. Está hablando de la Virgen Santísima, el Santo Papa Pío IX. La está elogiando. Por esta razón la llenó maravillosamente más que a todos los ángeles y todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales extraídos del tesoro de su divinidad. ¿Escucharon ustedes al Santo Papa Pío IX, hermanos? ¿Y Bergoglio qué dijo? En su momento, que la Virgen era discípula. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Vuelvo a repetir lo que dijo el Santo Papa Pío IX, hermanos. Por esta razón la llenó a la Virgen Santísima maravillosamente, más que a todos los ángeles y todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales, extraídos del tesoro de su divinidad. O sea que Dios, ¿verdad?, llenó a la Virgen Santísima maravillosamente, más que a todos los ángeles y todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales extraídos del tesoro de su divinidad. Es por esa razón, ¿verdad? Es por esa razón que Satanás odia a la Virgen Santísima, hermanos. Porque Satanás, que era el ángel más hermoso, ¿verdad?, fue humillado por una mujer, la Virgen Santísima, hermanos. Es por esa razón que Bergoglio, Tucho y toda esta iglesia sinodal apóstata tratan la manera de rebajar a la Virgen Santísima y ponerla al mismo nivel que los discípulos de Jesús, como que si fuera una más del montón, como que si la Virgen María fuera María Magdalena o cualquier otra mujer de las que anduvo, ¿verdad?, escuchando a nuestro Señor Jesucristo, cuando María es Madre de Dios, Virgen Inmaculada, asunta al cielo. Ave María Purísima. Y continúa el Papa Pío IX, hermanos. Continúa diciendo lo siguiente, hermanos. De estas interpretaciones surge la opinión clara y unánime de los padres. Se refiere a los padres de la iglesia. La Virgen gloriosa, por quien el poderoso hizo grandes cosas, brilló con tal abundancia de dones celestiales, tal plenitud de gracia y tal inocencia, que se convirtió, por así decirlo, en el milagro de Dios por excelencia. De hecho, la cumbre de todos sus milagros, y en una digna madre de Dios, de modo que, colocada en la medida en que una criatura es posible, más cerca de Dios, superó todas las alabanzas de los hombres y los ángeles.
la Virgen. Son palabras del Santo Papa Pío IX, hermanos. No son inventos míos. Busquen la bula Ineffabili Deus del Papa Pío IX y léanla. Por favor, si es que ustedes desean. En consecuencia, para demostrar la inocencia y la justicia original de la Madre de Dios, no solo la compararon muy a menudo con Eva, todavía virgen, todavía inocente, todavía incorrupta y aún no engañada por las trampas mortales de la serpiente mentirosa, sino que también la prefirieron con una maravillosa variedad de palabras, expresiones. Pues Eva desafortunadamente escuchó a la serpiente y cayó de la inocencia original y se convirtió en su esclava. En cambio, la Santísima Virgen María aumentó continuamente el don que había recibido en su origen y lejos de escuchar a la serpiente con la ayuda divina, quebró completamente su violencia y su poder. La violencia y el poder de la serpiente fue quebrada por María Santísima. Es por eso que ustedes ven en muchas pinturas, en muchas imágenes de la Virgen, que aplasta la cabeza de la serpiente, haciendo también referencia al Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando el Génesis dice de que la serpiente quería morder el carcañal, pero ella le aplastó la cabeza. ¿Quién es ella? La Virgen Inmaculada, en primer lugar, pero también toda la Iglesia universal fiel a María. Los cristianos evangélicos no entran en esta categoría porque ellos no son fieles a la Virgen Santísima. No creen que María es su madre. Por lo tanto, los evangélicos no le aplastan la cabeza a la serpiente. No se la aplastan. Pero los católicos, nosotros, por obra y gracia de Dios, sí le aplastamos la cabeza a la serpiente, hermanos. No por mérito propio, sino por obra y gracia de Dios. Y a María Santísima, obviamente. Continúa el Papa Pío IX, hermanos. Y escuchen las siguientes palabras porque son realmente palabras maravillosas hacia la Madre de Dios. No como Bergoglio, Tucho y toda esta iglesia sinodal del infierno, la cual en estos momentos, ¿verdad?, se encuentra en el mundo. Es la iglesia de las tinieblas, la cual fue profetizada por la beata Ana Catalina Emmerich hace más de 200 años, hermanos. Continúa el Santo Papa Pío IX, hermanos. Por eso nunca cesaron de atribuir a la Madre de Dios los nombres más bellos: lirio entre espinas, tierra absolutamente intocada, virginal, sin mancha, inmaculada, siempre bendita y libre de todo contagio de pecado, de donde fue formado el nuevo Adán, ordenadísima, espléndida, amabilísima, de inocencia e inmortalidad, deleitable,
plantada por Dios mismo y protegida de todas las acechanzas de la serpiente venenosa, madera imperecedera, que el gusano del pecado nunca corroyó, fuente siempre clara y marcada por el poder del Espíritu Santo, templo divino, cofre de inmortalidad, hija única, no de la muerte, sino de la vida, retoño, no de ira, sino de gracia, que, aunque brotó de una raíz corrupta e infectada, se está refiriendo, ¿verdad?, por la raíz del pecado original de Adán y Eva. A eso se refiere el Papa Pío IX. Retoño no de ira, sino de gracia, que aunque brotó de una raíz corrupta e infectada, por una excepción divina y providencial, por una excepción divina y providencial a la ley general, siempre fue verde y floreciente. Pero, como si todas estas formas de hablar por espléndidas que fueran, no fueran suficientes, también afirmaron con expresiones muy claras y precisas que en lo que respecta a los pecados, la Virgen María ni siquiera debía ser nombrada, porque se le concedió una gracia superior a la que se concede a otros, para que pudiera vencer totalmente todo tipo de pecado. Perdón, amadísimos hermanos, me voy a poner mis anteojos, porque el brillo de los ojos me molesta. Entonces, no puedo leer bien. Dispénsenme, hermanos, para poder continuar leyendo. A ver. Ahora sí. A ver, ¿a dónde me quedé? Vamos a poner... No sale. Bueno. También afirmaron con expresiones muy claras y precisas que en lo que respecta a los pecados, la Virgen María ni siquiera debía ser nombrada, porque se le concedió una gracia superior a la que se concede a otros, para que pudiera vencer totalmente todo tipo de pecados. También afirmaron que la Virgen Gloriosísima fue la reparadora de sus primeros padres, la dadora de vida de la posteridad, aquella a quien el Altísimo desde todos los tiempos había elegido y preparado para sí mismo, que Dios la predijo cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, que sin duda aplastó la cabeza venenosa de la serpiente. El Santo Papa Pío IX, venerable, aquí está diciendo, ¿verdad?, que la Virgen Inmaculada es quien le aplasta la cabeza a Satanás, a la serpiente.
Por lo tanto, afirmaron que la misma Santísima Virgen era por gracia inmune a toda mancha de pecado. ¿Qué fue lo que dijo Bergoglio en su momento, hermanos? Que los santos no nacen. Ahí Bergoglio, ¿verdad? Porque Bergoglio no era ningún tonto, hermanos. Que se hacían tontos, sí. Bergoglio se hacía el tonto, ¿verdad? Pero cuando él hablaba, quien hablaba era el demonio, por boca de Bergoglio. Cuando Bergoglio dijo que los santos no nacen, ¿a qué se estaba refiriendo Bergoglio? A que María no nació sin pecado. O sea, que María nació con pecado, perdón. Porque si Bergoglio dijo que los santos no nacen, ¿verdad? Sino que pues con el transcurso de la vida se hacen, pues Bergoglio le está quitando méritos, le quitó méritos en su momento a María Santísima, cuando el Santo Papa Pío IX estableció en esta Constitución Ineffabili Deus que la Virgen nació inmaculada, es decir, sin pecado. Mientras que Bergoglio, ¿qué fue lo que dijo? Que los santos no nacen, ¿verdad? Como quien dice, María nació con pecado, según Bergoglio, hermanos. Ave María Purísima. Continuamos, hermanos, con el Santo Papa Pío IX. Vuelvo a repetir lo anterior. Por lo tanto, afirmaron que la misma Santísima Virgen era por gracia inmune a toda mancha de pecado y libre de todo contagio de cuerpo, alma e intelecto, que, habiendo sido unida a Dios por una alianza eterna, oigan bien, que habiendo sido unida a Dios por una alianza eterna, o sea, para siempre. Eso significa eterna. Son palabras del Santo Papa Pío IX, hermanos, ¿verdad? Que habiendo sido unida a Dios por una alianza eterna, nunca estuvo en tinieblas, sino en la luz eterna, y por tanto plenamente dignos de ser morada de Cristo. ¡Wow! Tremendo, tremendo, hermanos. El Santo Papa Pío IX. No por las disposiciones de su cuerpo, sino por la gracia original. A estas añadieron otras nobilísimas expresiones. Hablando de la concepción de la Virgen, testimoniaron que la naturaleza se dio ante la gracia, se mantuvo temblando y no se atrevió a avanzar. La Virgen Madre de Dios no debió ser concebida por Ana antes de que la gracia ejerciera su poder, pues debía ser concebido aquel primogénito de quien posteriormente sería concebido el primogénito de todas las criaturas. Profesaron que la carne de la Virgen, aunque derivada de Adán, no contrajo sus manchas, que por tanto la Santísima Virgen era aquel tabernáculo hecho por Dios, formado por el Espíritu Santo y verdaderamente de púrpura, que aquel nuevo beselel tejido en oro y con diversos bordados, que era de hecho y con razón celebrada, porque era la obra maestra de Dios, porque escapó de las flechas del fuego del maligno, y porque hermosa
por naturaleza y absolutamente libre de toda mancha, en su inmaculada concepción, apareció en el mundo como un amanecer de perfecto esplendor. Tremendo, hermanos, tremendo lo que el Santo Papa Pío IX dice de la Virgen Santísima. Imagínense ustedes, damas, ¿verdad? Que alguien las elogie de esa manera. Y que les diga, por ejemplo, a ustedes, alguien, ¿verdad? Que les diga que apareciste en el mundo como un amanecer de perfecto esplendor. ¿Cómo se sentirían ustedes que un hombre les dijera así, mujeres? Eso fue lo que le dijo en su momento el Santo Papa Pío IX a la Virgen Inmaculada, hermanos. Que la Virgen apareció en el mundo como un amanecer de perfecto esplendor. Continúa el Santo Papa Pío IX. En verdad, no era apropiado que este vaso de elección fuera manchado por el defecto que mancha a todos los demás, porque era completamente diferente de los demás. Y sí, compartía una naturaleza con ellos, no compartía un pecado, más bien era apropiado que el unigénito, así como tenía un Padre en el cielo, exaltado por los serafines como 3 veces santo, también debería tener una madre en la tierra, a quien nunca le faltaría el esplendor de la santidad. Y esta doctrina estaba tan arraigada en las mentes y almas de los antiguos que al hablar de la Madre de Dios usaban términos verdaderamente extraordinarios y singulares. Muy a menudo la llamaban Inmaculada, Inmaculada en todos los sentidos, inocente. De hecho, el espejo de la inocencia, sin mancha e inmaculada en todo. Santa y alejada de toda mancha de pecado, toda pura y toda inmaculada. De hecho, el ejemplo de pureza e inocencia más bella que la belleza, más graciosa que la gracia, más santa que la santidad. La única santa, la más pura de alma y cuerpo, que superó toda integridad y virginidad, la única que se convirtió en la sede de todas las gracias del Espíritu Santo. Esa es María Santísima, hermanos, por si a algún católico le queda la duda. Son palabras de un santo papa, Pío IX. Tan exaltada que después de Dios era superior a todo. Por naturaleza más hermosa, más graciosa y más santa que incluso los querubines y serafines y todas las huestes angélicas. Superior a todas las alabanzas del cielo y la tierra. Y nadie ignora que este lenguaje se introdujo, casi espontáneamente en las páginas de la Sagrada Liturgia y los oficios eclesiásticos, en los que recurre muy a menudo con un tono casi dominante. En esas páginas, de hecho, la Madre de Dios es invocada y exaltada como la única paloma de belleza incorruptible y como la rosa siempre fresca, y es invocada y alabada como purísima,
siempre inmaculada y siempre bendita, de hecho como la inocencia misma, jamás dañada, y como la segunda Eva que dio a luz a Emanuel. Tremendo, hermanos, tremendo. El Santo Papa Pío IX. Mientras que Bergoglio, ¿qué decía de María, hermanos? En su momento Bergoglio dijo que María era una muchachita cualquiera. Ay, María Purísima. El demonio era Bergoglio, hermanos. Y ustedes no se dieron cuenta, no se han dado cuenta del diablo que era Bergoglio. Ave María Purísima. Continúo, hermanos. No es de extrañar, pues, que los pastores de la iglesia y los fieles siempre se hayan complacido en profesar con tanta piedad, devoción y amor la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios, que a juicio de los padres, se está refiriendo a los padres de la iglesia, ¿verdad? A ellos se refiere el Santo Papa Pío IX. Está contenida en la Sagrada Escritura, ha sido transmitida por tantos de sus más importantes testimonios, es expresada y celebrada por tantos ilustres monumentos de venerable antigüedad y es propuesta y confirmada por el más alto y autorizado magisterio de la Iglesia. No es de extrañar, pues, que los pastores y los fieles siempre hayan demostrado que no hay nada más dulce y querido que honrar y venerar, invocar y exaltar en todas partes con ferviente afecto a la Virgen Madre de Dios. Tucho Fernández. Ojalá que algún día Tucho Fernández lo entienda. Y toda la iglesia sinodal, apóstata. Ave María Purísima. Continúa el Santo Papa Pío IX, hermanos. Por ello, desde los tiempos más antiguos, obispos, eclesiásticos, órdenes regulares e incluso emperadores y reyes presentaron fervientes peticiones a esta sede apostólica para que la Inmaculada Concepción de la Santísima Madre de Dios fuera definida como dogma de la fe católica. Y hay mucha gente que piensa que se lo inventaron en el momentito, ¿verdad? Que el Papa, ¿verdad? Tuvo un sueño y ya se inventó la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima. Se los vuelvo a repetir, ¿eh? Por ello, desde los tiempos más antiguos, obispos eclesiásticos, órdenes regulares e incluso emperadores y reyes presentaron fervientes peticiones a esta sede apostólica para que la Inmaculada Concepción de la Santísima Madre de Dios fuera definida como dogma de la fe católica. Peticiones que han sido repetidas también en nuestros tiempos y presentadas especialmente a nuestro predecesor de feliz memoria, Gregorio XVI, y a nosotros mismos, por los obispos, el clero secular, las familias religiosas, así como por los soberanos y los pueblos fieles. Voy a continuar leyendo, hermanos. Esta es la definición dogmática. O sea, que en esta Constitución Apostólica
Ineffabile Deus, el Santo Papa Pío IX, ¿verdad? Dice todo esto y luego viene la definición dogmática, ¿verdad? Y dice así el Santo Papa Pío IX: por tanto, habiendo ofrecido incesantemente con humildad y ayuno nuestras oraciones privadas y las oraciones públicas de la Iglesia a Dios Padre por medio de su Hijo, para que se digne dirigir y sostener nuestra mente con el poder del Espíritu Santo, habiendo implorado el auxilio de toda la corte celestial y habiendo invocado con gemidos al Espíritu Consolador por su inspiración, para honra de la Santa e Indivisible Trinidad, para honra y ornato de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y para aumento de la religión cristiana, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme e inviolablemente creída por todos los fieles. Por tanto, si alguno, Dios no lo quiera, presume deliberadamente de pensar de manera distinta a la que hemos definido, que sepa que está condenado por su propio juicio, que ha naufragado en la fe, que se ha separado de la unidad de la Iglesia y que además ha incurrido por el mismo hecho en las penas establecidas por las leyes contra quien se atreva a manifestar oralmente o por escrito o de cualquier otro modo externo los errores que piensa en su corazón. Esa fue la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María Santísima por parte del Santo Papa Pío IX. Y termina así la Constitución Apostólica Ineffabile Deus. Se los voy a leer y con esto termino, hermanos. Nuestra boca rebosa de alegría y nuestros labios de júbilo, y ofrecemos y ofreceremos siempre la más humilde y sincera gratitud a nuestro Señor Jesucristo por habernos concebido la singular gracia de poder, aunque inmerecidos, ofrecer y decretar este honor, esta gloria y esta alabanza a su Santísima Madre. Y reafirmamos nuestra más confiada esperanza en la Santísima Virgen, quien toda bella e inmaculada aplastó la cabeza venenosa de la serpiente más cruel y trajo la salvación al mundo. En ella, que es la gloria de los profetas y apóstoles, el honor de los mártires, el gozo y la corona de todos los santos, el refugio más seguro y el socorro más fiel de todos los que están en peligro, la más poderosa. Tucho Fernández, esta es una constitución apostólica. No solamente Tucho, sino que también Bergoglio, que ya se murió,
Y el señor León XIV, que no quiere que le digan corredentora ni tampoco mediadora a la Virgen Inmaculada. Esta es la Constitución Ineffabili Deus del Santo Papa Pío IX. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Se los voy a volver a leer, hermanos. En ella, que es la gloria de los profetas y apóstoles, el honor de los mártires, el gozo y la corona de todos los santos, el refugio más seguro y el socorro más fiel de todos los que están en peligro, la más poderosa mediadora y reconciliadora del mundo entero con su Hijo unigénito, la más resplandeciente belleza y ornamento de la Iglesia y su más firme defensa. Reafirmamos nuestra esperanza en ella, que siempre ha destruido todas las herejías, ha salvado a los pueblos fieles de graves males de toda clase y nos ha librado a nosotros mismos de los muchos peligros que nos amenazan. Confiamos en que ella, con su potentísima protección, hará que nuestra Santa Madre Iglesia Católica, vencida todas las dificultades y vencidos todos los errores, prospere y florezca cada día más entre todos los pueblos y en todos los lugares, de mar a mar y de río a los confines de la tierra, y goce de paz, tranquilidad y completa libertad. Que los culpables obtengan perdón, los enfermos salud, los tímidos fortaleza, los afligidos consuelo, los que están en peligro auxilio. Que todos los que hieran, despejada la niebla de su mente, vuelvan al camino de la verdad y de la justicia, y que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Que todos nuestros queridos hijos y los de la Iglesia Católica escuchen nuestras palabras y con cada vez más ardiente fervor de devoción, piedad y amor sigan venerando, invocando y suplicando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, concebida sin pecado original, que recurran con plena confianza a esta dulcísima Madre de misericordia y gracia en todos los peligros, angustias, necesidades, dudas y angustias. En efecto, no hay motivo para el miedo ni la desesperación cuando ella es nuestra guía y nuestra esperanza, cuando es propicia y nos protege, pues tiene un corazón maternal para nosotros, y mientras se ocupa de los asuntos que conciernen a la salvación de cada uno de nosotros, se preocupa por toda la raza humana, designada por Dios como reina del cielo y de la tierra, exaltada por encima de todos los coros de ángeles y de todas las huestes de santos, está a la diestra de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y suplica con su más poderosa oración maternal. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que acabo de decir, ¿eh? Y Bergoglio dice que simplemente es una discípula. Dijo, porque ya se murió Bergoglio, ¿verdad? Dijo que era una discípula y que era una niña cualquiera. ¿Qué es lo que dice el Santo Papa Pío IX, hermanos? Designada por Dios
como reina del cielo y de la tierra, y exaltada por encima de todos los ángeles y de todas las huestes de santos, está a la diestra de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y suplica con sus más poderosas oraciones maternales. Ella encuentra lo que busca y no puede permanecer desatendida. La Virgen no puede permanecer desatendida, hermanos. Y Bergoglio diciendo que la Virgen era una muchachita cualquiera. Ave María Purísima. Y termino con esto, hermanos. Finalmente, para que esta nuestra definición de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María sea conocida por toda la Iglesia, decretamos que esta nuestra carta apostólica permanezca como memorial perpetuo de la definición y ordenamos que sus transcripciones o copias, incluso impresas, siempre estén firmadas por notario público y protegidas por el sello de un dignatario eclesiástico. Reciban la misma fe absoluta que se le daría a esta carta si se exhibiera. Por lo tanto, nadie se atreva a infringir este texto de nuestra declaración, proclamación y definición, ni a oponerse o contravenirlo. Pero si alguien se atreve a intentarlo, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados Pedro y Pablo, sus apóstoles. Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación del Señor, 1854, día 8 de diciembre, año 9 de nuestro pontificado. Pío IX. Y así termina, hermanos. La carta Constitución Apostólica Ineffabili Deus de nuestro santo Papa Pío IX, hermanos, venerado por toda la Iglesia Universal. Y algo que se me hace muy curioso a mí, hermanos, es que este dogma fue proclamado en 1854 y Pío IX nació un 13 de mayo de 1792 y nuestra Virgen Santísima en Fátima, Portugal, se apareció un 13 de mayo, pero del año 1917. Es decir, que la primera vez que se apareció la Virgen Santísima en Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917, fue un 13 de mayo en el cual era el cumpleaños del santo Papa Pío IX. A mi parecer, ¿verdad? A mi parecer, la Virgen Santísima en Fátima, Portugal, con esta primera aparición el 13 de mayo, fue como un regalo de cumpleaños
al Santo Papa Pío IX, aunque pues ya había fallecido, obviamente, ¿verdad? Pero estaba en el cielo el Santo Papa Pío IX. Entonces me imagino yo que la Virgen Inmaculada le dijo al Santo Papa Pío IX: yo voy a ir a Fátima el día de tu cumpleaños. El 13 de mayo, hermanos. Porque tú, Pío IX, proclamaste el dogma de mi Inmaculada Concepción. Que la paz del Señor esté con ustedes, hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos seguimos viendo. Bendiciones.